muy valiosas. Pero hay un lado que también tiene que ser visto, que es menos amable y menos optimista. Tiene que ver también con la virtualización de nuestra existencia física, ¿no? Ya estamos en un proceso de digitalización donde activos físicos, ¿no? Capital físico se está transformando en activo digital y corremos riesgo frente a esta promesa de abundancia y de una especie de paraíso terrenal en la Tierra, de repetir, ¿no? Este proceso de virtualización, incluyendo a la persona humana. Y ese es un grave, grave peligro que yo advierto. Em, Desarrollan, que las regulan, que las supervisan, que las implementan. Y no es el grueso de la población. Cuando uno digitaliza su presencia en las redes, es mucho más fácil, ¿no? Someter toda la actividad económica, personal, privada, política de esa persona a un sistema potencial de control total. Esta no es una teoría de conspiración, es perfectamente verificable, ¿no? Tiene que ver mucho también con la mentalidad de las personas, las culturas locales. Por ejemplo, en China es una sociedad distinta a la peruana. El concepto de libertad no se entiende como lo entendemos en Occidente. Es una sociedad que apunta al orden primero, que tiene un gran respeto por la autoridad. Eso es legado del confucianismo, ¿no? Que es esta de Confucio, Kung Fu Tse, el gran filósofo chino, que marcaba la importancia de las jerarquías, tradición en China. Entonces, el concepto de libertad no se entiende en China como lo entendemos en nuestra región. Y hay cosas que mucha gente evidente, no estaría dispuesta a dar o a ceder en términos de libertad, conociendo cuáles son esos aspectos negativos. Yo no solamente me voy a centrar en revisar algunos de estos potenciales problemas, potenciales amenazas, sino que quiero hacer un paso histórico desde la primera revolución industrial hasta la inteligencia artificial, que es un componente importante de la famosa industria 4.0, que es la industria de la automatización y la digitalización, es la, vamos a decir, la revolución, cuarta revolución industrial, revolución que promete fusionar lo biológico, lo tecnológico y lo digital. Y vamos a ver que esa definición también es problemática. Voy a partir entonces con la primera revolución industrial. ¿Y por qué damos un enfoque histórico? Porque la historia nos permite, vamos a decir, tener contexto. La historia nos da lecciones de errores que se han cometido en el pasado, también de aciertos, ¿no? Que sirven para ilustrar qué camino debería tomar la humanidad frente a cambios tan disruptivos. Adelanto desde ya que la primera revolución industrial, si bien fue una revolución que generó cambios profundos en el mundo, no se asoma ni siquiera en importancia al impacto que esta revolución, esta cuarta revolución industrial está teniendo. Pero esto lo vamos a ir, vamos a decir, glosando en el transcurso de esta presentación. Parto entonces con la primera revolución industrial que surge, bueno, no es que surja exactamente en 1760, la historia siempre hay que tomarla con pinzas, básicamente es para dar parámetros, pero vamos a decir que en 1760 empiezan los fundamentos de la primera revolución industrial y particularmente con el desarrollo y perfeccionamiento de la máquina de vapor, que es una tecnología que ni siquiera tiene el poder de compararse a lo que son las tecnologías convergentes actuales, pero que en su momento fue una tecnología que permitió eh, mecanizar la producción, ¿no? Es una tecnología que irrumpe y permite la mecanización de la producción en dos sectores clave, en el Reino Unido, que es el territorio donde se da esta primera revolución industrial, particularmente en el noroeste de Inglaterra, especialmente en las ciudades de Manchester, en Leeds, en Liverpool, em, Bradford, bueno, en ese lugar del noroeste de Inglaterra. Esta mecanización eh, permite el surgimiento de grandes producciones, de grandes sistemas de producción agrícola, pero sobre todo a nivel industrial, y en particular la industria de algodón, la industria textil. Se vuelve una industria que transforma al Reino Unido en una gran potencia industrial. Y las primeras máquinas, las primeras industrias textiles surgen en Manchester, que viene a ser en realidad la primera gran ciudad capitalista de la historia. ¿M? Entonces, a través de esta mecanización de la producción, empieza también la fuerte migración del campo a la ciudad. Inglaterra, el Reino Unido hasta ese momento era una sociedad básicamente agraria,
pero empieza la migración del campo a la ciudad para ocupar estos puestos de trabajo que estaban siendo creados horizontal. Significa que empiezan a surgir las primeras ciudades modernas, pero son horizontales porque los edificios no eran tan comunes, territorio, ¿no?, de las ciudades. Y es aquí, a través de este surgimiento industrial, que surge también el capitalismo moderno, es decir, este modelo económico que desde entonces a la fecha ha tenido vigencia. Es tan importante este modelo económico que ha marcado el debate no solamente económico, sino también político de los últimos 250 años. Quiero explicar esto aún de una manera más sencilla. Partimos entonces con un cambio tecnológico que es la máquina de vapor. Ese cambio tecnológico, que es la máquina de vapor, da origen a un sistema económico moderno, que es el capitalismo moderno, y esto a su vez va a generar un cambio político radical. En 1848, ya casi al fin de esa primera guerra, de esa primera revolución industrial, Friedrich Engels y Karl Marx publican el Manifiesto Comunista, que es una denuncia a los excesos del capitalismo, especialmente este concepto de plusvalía del trabajo, la explotación del capitalista al proletario. No voy a entrar a explicar los detalles del marxismo, pero puedo decir, y esta es la idea central de esta primera parte, que a partir de una nueva tecnología surge un nuevo modelo económico que a su vez da origen a un nuevo eje político, y estos cambios han tenido vigencia desde mediados del siglo XIX a la fecha. Quiero que tengan esto en la cabeza porque piensen en las tecnologías que hoy estamos desarrollando: inteligencia artificial, edición genética, nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión en 3D, ciencia de materiales. Cada una de estas tecnologías es órdenes de magnitud más compleja y disruptiva que la máquina de vapor. Lo que estoy diciendo es que en este momento estamos viendo un cambio muy acelerado tanto de los modelos económicos y de los modelos políticos que están surgiendo y que en el futuro se van a terminar consolidando. Es decir, estamos en un momento de la historia único en el cual en un plazo de 5, 10, máximo 15 años vamos a vivir en sociedades completamente distintas en términos de organización política, económica, social, cultural, antropológica e incluso religiosa. Entramos a la segunda revolución industrial. Hay historiadores que no hacen esta separación, que consideran que el siglo XIX fue un gran proceso de revolución industrial. Yo prefiero atenerme a esta de segunda revolución industrial por temas de edad. Y en este caso se va a dar entre 1880 y 1920, ya no tanto en el Reino Unido, sino el gran protagonista va a ser los Estados Unidos. Es el momento donde surge Thomas Alva Edison con el foco, el surgimiento de la electricidad, Guglielmo Marconi con el telegrama, que va a ser precursor del teléfono, es decir, comunicaciones a larga distancia, la industria del acero, ¿no?, con el famoso proceso Bessemer que acelera enormemente la producción, permite, ¿no?, reciclar acero, empieza, ¿no?, esta industria acelera muy, muy fuerte la creación de los automóviles, por ejemplo, que van a ir jubilando gradualmente a los caballos. Ya para la década de los 20, 30, los caballos ya no van a ser el principal medio de transporte, sino que las ciudades van a ser pobladas de automóviles, en particular el famoso modelo de Ford T, ¿no?, de Henry Ford, ¿no?, que también da origen a un nuevo sistema de producción. Y eso es precisamente la idea. A partir de esta segunda revolución industrial, ya no solamente mecanizamos la producción, sino que estamos produciendo en masa. Empiezan a surgir las economías de escala. Con el desarrollo del acero, las ciudades empiezan a crecer verticalmente. Ahí vemos los ejemplos de Estados Unidos, principalmente de ciudades como Nueva York, como Chicago, los grandes rascacielos, ¿no? Empieza la naturaleza a tomar una nueva fisonomía. El ser humano deja su marca con mayor presencia en el mundo natural. Y a través de esta idea de economías de escala, de satisfacer grandes volúmenes de consumidores, también va a surgir otro elemento importante que es la especialización del trabajo, algo que ya el gran filósofo moral, que hoy se considera un economista, Adam Smith, había adelantado.
en 1776 a través de su texto La riqueza de las naciones, ¿no? El famoso concepto de división del trabajo, donde a medida que las economías se van desarrollando, los empleos también se van especializando. Entonces, países que tienen una amplia especialización de empleos, pongamos, ¿no? Personas, no solamente ingenieros, abogados, médicos, sino también psicólogos de perros, masajistas de estilo chino, es decir, diferentes profesiones van mostrando una madurez y un desarrollo de ese modelo económico. Bueno, en este proceso se da la especialización del trabajo. Las ingenierías surgen e irrumpen con mucha fuerza, no tanto en los Estados Unidos, sino principalmente en Alemania, que desde 1870 ya inicia un proceso de industrialización muy fuerte que a fines de ese siglo, fines del siglo XIX, va a equipararse, va a compararse con el desarrollo industrial del Reino Unido. Y es en Alemania donde empiezan a generarse estas ingenierías, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería, distintas ingenierías que nosotros conocemos ahora, por lo menos las fundamentales. Es el siglo también donde surge esta idea, esta filosofía, no solamente política, sino también económica, cultural, una filosofía de reivindicación que es el progresismo, apelando a la idea de progreso, obviamente, de un progreso en el cual se dice que el objetivo, ¿no? del cambio económico y del cambio político debe pasar necesariamente por la introducción de elementos científicos tecnológicos. Esto es muy importante porque hoy se interpreta el progresismo de una manera equivocada. El progresismo es inicialmente una forma de ver la vida, una forma de entender la política que va a transformar lo político, lo económico, lo social y lo cultural, utilizando como medio de transformación la ciencia y la tecnología. Por eso es que hoy, en el siglo XXI, se sigue hablando de progresismo, porque esa vena científico-tecnológica es la que predomina actualmente. Vamos a corrernos unos años más. Llegamos a mitad del siglo XX, 1950, por un proceso, un periodo de 20 años, ¿no? Va a surgir la famosa tercera revolución industrial, impulsada principalmente por este contexto de Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entendemos que en ese momento Europa es partida por la mitad, el famoso muro de Berlín, los países de Europa Central y del Este que van bajo vamos a decir, la tutela de la Unión Soviética y las economías occidentales de libre mercado, liberales, bajo la tutela de los Estados Unidos. Bueno, hay una gran competencia en el campo espacial, por ejemplo, ahí lo vamos a ver, ¿no? Desde el lanzamiento de Sputnik, Laika, los Apolo, Yuri Gagarin, es decir, esta carrera espacial muy intensa que también impulsa una carrera armamentista. Con la consolidación y el desarrollo, por ejemplo, de la energía atómica como un arma de guerra, sistematizada y producida en masa, el desarrollo de los aviones de combate, ¿no? El perfeccionamiento de los propulsores, ¿no? de los jets, de las armas de destrucción masiva. Bueno, lo militar impulsa el desarrollo tecnológico y hay un impulso también en aspectos relacionados a la computación y la electrónica. Los fundamentos teóricos del Internet se crean en este momento. Surge el fax, surge el primer celular, que era un ladrillo de este tamaño, o sea, era lo más incómodo que uno podía tener, y vamos migrando gradualmente hacia procesos de automatización. Muy importante, a través de esta comunicación ya satelital, el mundo de facto se empieza a globalizar, empezamos a integrarnos en tiempo real con el mundo que antes no estaba a nuestro alcance, es decir, América y Asia, que están literalmente al otro lado cada una del otro, ya podían tener una interacción en tiempo real. Eso es una interacción económica que permite enorme crecimiento económico, especialmente desde el periodo de la posguerra, de la segunda mitad del siglo XX. El surgimiento de grandes potencias, por ejemplo, como el Japón, ¿no? Que empieza a aplicar procesos de ingeniería reversa, copiando literalmente lo que hacían los chinos o lo que están haciendo los chinos ahora, lo hicieron los japoneses hace más o menos unos 70 años. Y así surgen las industrias japonesas como Toyota, Casio, Sony, etcétera, ¿no? Y convierten al Japón en la segunda potencia económica mundial. Ese fenómeno después lo va a repetir Corea del Sur en la década de los 80 y los 90. Hoy Corea del Sur es la decimosegunda economía más grande del mundo
Y ahora vamos con un protagonista que es a todas luces mucho más disruptivo por su tamaño, que es China, ¿no? Al punto en que China ya tiene la economía más grande del mundo en términos ¿no? de PBI nominal. Bueno, aquí también surge una nueva corriente de pensamiento en lo político, que es ¿no? y en lo cultural, que es el posmodernismo, que es gradualmente un rechazo, ¿no? a la imposición de términos políticos, la emancipación del individuo, donde el individuo gradualmente empieza a tomar mayores libertades, ¿no? Esto también vamos a ver que va a tener un impacto enorme en lo que está sucediendo ahora. Y llegamos, ¿no? a la industria 4.0, la famosa cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial fue primera vez esbozada y públicamente en un artículo que se publica en diciembre de 2015, por el ex director del Foro Económico Mundial, el doctor Klaus Schwab, ¿no? Y en este artículo, en esta revista Foreign Policy, que es una de las revistas de relaciones internacionales más importantes del mundo, Schwab delinea lo que va a ser la irrupción de estas tecnologías que ya les había mencionado, entre ellas la inteligencia artificial, la edición genética o las biotecnologías, la nanotecnología, y cómo estas tecnologías van a cambiar no solamente el entorno del ser humano, sino al propio ser humano. Este punto es clave, muy importante. Schwab define a la cuarta revolución industrial, y ojo, este artículo de Forbes en diciembre del 2015 se transforma finalmente en la temática central del Foro Económico de Davos, que es el foro anual que realiza, ¿no? Que es la reunión anual que realiza el Foro Económico Mundial cada enero de cada año, desde 1972 a la fecha, donde se reúnen los líderes políticos, empresariales, los artistas de Hollywood, académicos, etcétera, supuestamente a conversar cuál va a ser el futuro de la humanidad. Bueno, en esta conferencia en Davos en 1900, no, en 2016 se introduce el concepto de cuarta revolución industrial y se define de la siguiente manera. Quiero que presten atención. Se define como la fusión de la dimensión, ¿no? de las esferas biológica, tecnológica y digital. Ok, cuando uno piensa en esfera biológica, está pensando abiertamente en formas de vida, ¿no? La vida del ser humano, la vida animal, la vida vegetal, eso es esfera biológica. Después, si hablamos de esfera tecnológica, estamos hablando de las tecnologías propiamente tales, ¿no? Las computadoras, los dispositivos